Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Hoy día vamos a ver únicamente dos versículos. Y si alguien se acuerda, la semana pasada cubrimos, ¿cierto?, lo que es la amistad con el mundo. Y por lo menos la Reina Valera lo titula así. Y hoy día vamos a ver en estos dos versículos, la Reina Valera lo titula Juzgando al hermano. Pero el nombre de la predicación es básicamente la murmuración. Ese es el nombre de la predicación de este día. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor, el 11 y el 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Buen Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Te pedimos a través de tu Hijo Jesucristo que tú ilumines nuestro entendimiento, tanto obviamente del que predica como de los que oyen, y que por tu Espíritu Santo podamos ser transformados, Señor, por esta palabra, cada día un poco más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos entonces a la predicación. Como les adelanté, el nombre de esta predicación es la murmuración. Murmuración se define como calumniar, difamar. La idea de murmurar tiene que ver con una conversación que se da en lo secreto, en lo privado. Por lo tanto, es obvio que no es algo que se hace público. Es un mal que nos persigue desde tiempos inmemoriales. Y ciertamente Santiago discierne que es una característica en sus lectores originales. Y notemos también la particularidad de que Santiago vuelve a dirigirse a ellos como hermanos, porque lo que vimos la semana anterior, desde el verso 1 al 10 del capítulo 4, prácticamente no menciona esta palabra hermanos tan propia de Santiago. Por eso la semana pasada decíamos que aquí hay en el capítulo 1 al 10, perdón, en el versículo 1 al 10 existe más bien la característica de la cizaña dentro de la iglesia. Pero aquí en este versículo 11, Santiago vuelve a llamarles hermanos. Por lo tanto, hay un reconocimiento, ¿cierto?, a esa fe común, a genuinos creyentes, a personas que perseveraban. Y no deja de llamar nuestra atención que es justamente a este público de personas, hermanos en la fe, que Santiago comienza diciéndoles: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El pastor Núñez, parafraseándolo, dijo en alguna oportunidad: nunca digas algo de alguien, que obviamente no está presente, que no estés dispuesto a decir frente a él cuando él esté presente. No son las palabras exactas, pero usted entiende la idea, ¿cierto? Yo no voy a hablar algo de alguien en lo privado que no esté dispuesto a decirle después en su propia cara las mismas palabras. Ese es un ejemplo de integridad que debiese caracterizarnos a nosotros, los hermanos de la fe. Pero hay una realidad, y antes de comenzar en el versículo que hoy nos convoca, en el versículo 11, es que nosotros tenemos la inclinación a domesticar, entre comillas, ciertos pecados, a tolerarlos como parte de la vida. Y la murmuración es ese tipo de pecados que todos practicamos, más lo practicamos muchas veces con bastante libertad, porque consideramos que es parte normal de la vida hablar de los demás a sus espaldas.
Pero para enfrentar este pecado, lo primero que tenemos que reconocer sin duda es que lo estamos practicando y tenemos la necesidad de arrepentirnos de ello. Y es un pecado, por lo tanto, amados hermanos, digno de combatir en el poder del Espíritu Santo. No hay pecados que nosotros debamos domesticar y hacerlos parte de nuestra vida. La vida cristiana debe ser una constante lucha en contra de ese pecado que nos quiere muchas veces someter. Y la murmuración es una práctica común, aún entre hermanos en la fe. Y eso no debe ser así. Lo dijo Santiago hace 2000 años y hoy el Espíritu Santo nos quiere poner ciertamente en este mismo contexto. La murmuración es un pecado y requiere que nosotros lo diagnostiquemos y lo enfrentemos como es debido. Parte diciendo, en lo que yo titulé la primera parte de este sermón, la primera de 3, hermanos míos, no murmuréis los unos contra los otros. Básicamente lo mismo que dice la primera parte del versículo 11. No murmuréis los unos de los otros. Esto es un imperativo, es decir, una orden. Y lo fue hace 2000 años, en la época de Santiago, y lo es hoy también. Lo que debe primar entre el mover de los hermanos de la fe no es precisamente la murmuración. Lo que debe ser fundamental y característico entre nosotros los hermanos de la fe es la edificación en amor. Es la característica, lo recuerda usted en el Evangelio de Juan, y en qué conocerán que son mis discípulos, en que se aman. Entonces debemos tener una inclinación hacia la edificación. Y justamente la murmuración es la antítesis, podríamos decir, o una de las antítesis, un antagonista, ¿cierto?, de lo que es la edificación en amor. Porque mientras la edificación en amor edifica, levanta, exhorta, la murmuración socava, hunde, aplasta. Entonces, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Estamos trabajando en pos de la edificación en amor o estamos más bien socavando? El que murmura, socava. Debemos, por lo tanto, tener alerta respecto de esta realidad. Cuando uno va al Nuevo Testamento, se encuentra con escenarios donde se dio esto de la murmuración. Y tal vez algunos de ustedes recordarán en el libro de Hechos, Hechos capítulo 6, mira lo que dice, donde apareció la murmuración en la iglesia primitiva, que muchas veces es tan idealizada por nosotros, pero lo cierto es que aún en la iglesia primitiva había problemas. Mira lo que dice 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué hubo? Murmuración. Que las viudas, y de esto se trataba esa murmuración, recordemos que eso se da generalmente en privado, es como una conversación a baja voz, por decirlo así. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cierto? Sabemos que la iglesia primitiva, no como una norma, pero como una característica especial del tiempo, vivió en comunidad. Y en esa comunidad, ¿cierto?, se repartían los alimentos y aquí los judíos, ¿cierto?, que provenían de origen griego, reclamaron en contra de los hebreos que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en esta distribución. Y es aquí donde aparece, ¿cierto?, la figura del diaconado. No la palabra diáconos propiamente tal, pero sí la figura del diaconado aparece y se escogen a hombres para que puedan enfrentar esta situación. Y eso nos da a nosotros un gran modo de actuar frente a la murmuración. Porque ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles no dilataron el asunto, sino que inmediatamente lo enfrentaron y buscaron soluciones. Por lo tanto, iglesia, frente a la murmuración, cuando nosotros nos llega una murmuración, no debemos recibirla, debemos exponer la situación frente a los involucrados, no ocultarla, ¿cierto?, no taparla, y ese fue el proceder apostólico, enfrentar con suficiente rapidez el asunto y buscar una solución, pero no dar espacio a la murmuración, porque como dijimos recién, la murmuración tiene la característica de
socavar, de destruir. Y la iglesia, o en la iglesia, por el contrario, nosotros tenemos que edificarnos unos a los otros. Luego, mira lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20. Segunda a los Corintios 12, verso 20, dice: pues temo que cuando llegue no os halle como quiero. Hablando Pablo a los Corintios. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por aquellos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Note usted como la murmuración está en el escenario que Pablo justamente no quiere para los corintios, pero que sí él de alguna manera piensa encontrarse. Y la murmuración descrita, entre otros pecados, cierto, que para nosotros pudiesen ser más graves. Y aquí está el peligro de la murmuración, porque es este pecado, cierto, que muchas veces nosotros toleramos y practicamos en privado, porque pensamos que no es tan dañino. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que él espera que esto no exista en la iglesia, aunque sabe que va a existir, y lo enumera entre otros pecados: envidia, ira, divisiones, y al final dice inmundicia, fornicación, lascivia. Esos están todos, por decirlo así, en el mismo grupo, y son cosas bastante graves. La murmuración no debe ser subestimada por nosotros. Cuanto más la subestimamos, más la practicamos. Cuanto más la vemos desde lo que Dios piensa de la murmuración, mejor preparados vamos a estar para resistirla, para no practicarla. Amén. Filipenses 2.14 también respecto de la murmuración. Mira lo que dice Filipenses 2.13. Filipenses 2.14, perdón. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez, a una iglesia local en Filipo, el apóstol Pablo le dice: hagan todo sin murmuración y sin contienda. Y el apóstol Pedro también tiene algo que decirnos al respecto, en primera de Pedro 4.9, donde él dice, primera de Pedro 4.9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si hay algo que ocurre, ¿cierto?, cuando hay más comunión, más acercamiento, es que puede crecer la murmuración. El apóstol Pedro entonces en ese sentido dice que nos debemos hospedar, recibir, pero sin murmuración. Queda claro entonces que esto no es algo que debemos mirar como menos grave, sino que es un asunto bastante dañino para nosotros, la iglesia de Cristo. El segundo punto es los alcances de la murmuración, y comienza inmediatamente después. ¿Cuáles son los alcances de la murmuración? Dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Antes de avanzar en este punto, la pregunta que surge: ¿quiere decir Santiago que no debemos juzgar absolutamente nada en el contexto de la iglesia? Por supuesto que no, porque en muchos lugares de la Escritura nosotros encontramos que sí debemos juzgar. Quiero tal vez poner en escenario dos asuntos en los cuales sí debemos juzgar como hijos del Señor. Sí debemos dirimir, sí debemos tomar una decisión frente a ciertas situaciones que ocurren en el contexto de la iglesia. Y una de ellas es, por cierto, la disciplina. La disciplina que se da cuando un miembro de una congregación cae en pecado y no se arrepiente. Entonces, la palabra del Señor frente a ese escenario nos da ciertas directrices, ciertas normas a seguir. Cuando un miembro de una congregación cae en pecado, la iglesia tiene que proceder de cierta manera, y eso no es un secreto porque está en la palabra. Y en ese sentido sí debemos juzgar esa situación. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti,
Ve y reprende estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa es la forma en que la iglesia local, toda iglesia local que quiere constituirse o que está constituida bíblicamente, debe proceder frente al pecado impenitente. No es el tema de hoy, ¿cierto?, desarrollar estos 3 versículos, pero es algo que está allí en la palabra y que nosotros no debemos desconocer. Otro asunto en el cual nosotros debemos juzgar, y estoy nombrando solo los que me parecen más llamativos esta mañana, para establecer el punto de contraste, debemos juzgar la falsa enseñanza. La falsa enseñanza debe ser juzgada, los falsos maestros, los falsos apóstoles deben ser juzgados de manera que su enseñanza, que es dañina, que es corrupta, no afecte a la iglesia o afecte lo menos posible. Mira cómo lo dice Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 al 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Si Juan me está diciendo que no tengo que creer a todo espíritu, ciertamente yo tengo que hacer un juicio. Espíritu en ese contexto se está refiriendo a hombres. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve que espíritu se refiere a hombres? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Así de grave es la falsa enseñanza. Es el espíritu del anticristo que opera en dichos falsos maestros, en dichos falsos apóstoles, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, y les habéis vencido, o los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y más gráfico aún es la segunda carta de Juan, los versículos 7 al 11, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra vez, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira, escucha con atención. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No importa si hace señales y prodigios, no importa que tenga enormes iglesias y construcciones. Escucha lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No importa cuánto lo nombre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Claramente hay situaciones en las cuales sí tenemos que juzgar. Ahora volvamos a nuestro texto en Santiago. Y bueno, esas situaciones en las cuales sí tenemos que juzgar buscan que la gloria del Señor permanezca. Cuando hacemos disciplina en la iglesia, el asunto es que la gloria del Señor sea levantada a través de disciplina y siempre se busca la restauración del que ha caído. Siempre es restauración. Y en segundo término, cuando juzgamos la falsa enseñanza, es lo mismo. O sea, el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje tan excelente, tan alto, tan completo, que no podemos admitir que hayan diluciones, que hayan perturbaciones del mensaje, que se le agregue, que se le ponga. No, nosotros tenemos que ser fiel al mensaje entregado en la Escritura. Y ahí, en esa situación, sí tenemos que hacer juicio. Ahora, ¿en qué sentido Santiago nos está diciendo que no tenemos que juzgar? Porque ese es el punto de esta mañana. ¿Cuál es el tipo de juicio, cierto? ¿Cuál es el tipo de juicio que está asociado a la murmuración, en el cual nosotros como creyentes no debemos participar? Leamos lo que sigue el texto. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley. Mira la asociación que va haciendo Santiago. Murmura de la ley y juzga a la ley,
Pero si tú juzgas a la ley, recuerda que el que juzga al hermano está juzgando a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Debemos recordar y saber que la ley de Dios, la ley del Señor, es un reflejo de su carácter santo. Mira lo que dice Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Note usted cómo todo el actuar lo tiene la palabra del Señor. Si primero se caracteriza, la ley de Jehová es perfecta. Segundo, la convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, ¿cierto? Repitiendo, enfatizando el salmista, que hace sabio al sencillo. La descripción de Santiago en este contexto es cuando el hombre está tomando esta labor. El hombre se está poniendo como por sobre la ley. Ya no es la ley de Jehová la perfecta, sino que es el hombre. A eso está apuntando Santiago, que nosotros no tenemos que convertirnos en personas que hagan juicios condenatorios que solo son prerrogativa de Dios y de su palabra. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en más de alguna oportunidad nosotros hemos dicho respecto de alguien, esta persona no tiene vuelta. ¿Lo ha dicho alguna vez? No, esa persona ya no tiene vuelta. Bueno, pienso que esa es una buena aplicación de lo que Santiago está diciéndonos. Nosotros no somos quien, amados hermanos, para decir de alguien si tiene o no tiene vuelta. Ni siquiera en el contexto de la disciplina, cuando se aparta una persona de la iglesia, es la intención siempre es restauración. Entonces nuestra competencia en ese sentido no es enjuiciar a las personas, o etiquetar a las personas, o clasificar a las personas, o condenar a las personas. Es ese justamente el asunto que Santiago está tratando de decirle a sus lectores originales, y es justo el asunto que el Espíritu de Dios quiere hacernos saber a nosotros. No somos quien, iglesia, para determinar quién es salvo y quién no lo es. Porque eso es exclusividad de Dios, no nuestra. Haga este ejercicio conmigo y viaje a la era apostólica. Había un hombre que era un entusiasta perseguidor de la iglesia. Y este hombre era capaz de arrastrar mujeres y niños y pedía cartas para ir a perseguir a los cristianos. Ese hombre, usted sabe quién es Pablo. Y probablemente para la iglesia, ¿cierto? Que vio el obrar de Pablo antes de la conversión. No se les hubiese pasado jamás por la mente, ¿cierto? Que este hombre, perseguidor de cristianos, en algún punto iba a ser el apóstol a los gentiles. Y eso debe llamarnos la atención, ¿sí? Porque eso es prerrogativa de Dios. Dios llama en el tiempo que Él ha determinado a quien Él quiere llamar para su propia gloria, para su propia honra. No vayamos a estar haciendo declaraciones, ¿cierto?, de las cuales después vamos a tener que mordernos la lengua. Y justamente Santiago está asociando esto de enjuiciar a los demás, de ponernos nosotros sobre la ley del Señor. Ya no somos los que hacen la palabra del Señor, los que se sujetan a la palabra del Señor, los que se sujetan a la ley del Señor, los que quieren agradar al Señor, sino que estamos por sobre la ley y, como dice al final del verso, nos hemos convertido en jueces. Tengamos, por lo tanto, amados hermanos, mucho cuidado con esto. Se colocan a sí mismos como jueces por sobre la ley, por sobre la palabra, y reparten condenas a diestra y a siniestra, y las reparten a modo de murmuración. Una segunda aplicación de este texto es que nosotros podríamos pensar que cuando murmuramos, cuando estamos murmurando y haciendo juicio respecto de otras personas, y lo estamos haciendo en el contexto de lo privado, podríamos decir, ¿qué daño podemos hacer? Y la verdad es que, ¿o quién va a saberlo? Bueno, ese es un gran error de nuestra parte, porque sabemos que Dios lo sabe todo, y ese es nuestro gran problema. Como Dios lo sabe todo, no importa que yo lo haga
en la privacidad de mi hogar, con mi esposa o con algún amigo, el gran error es que yo le estoy usurpando el lugar a Dios. Solo Dios tiene el lugar del juicio condenatorio y no nosotros, los hombres. Por último, confirmando la idea anterior, el versículo 12, que le he denominado a este tercer punto, Dios es el único juez. Verso 12 dice, uno solo es el dador de la ley. Amén. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, hablándole a los hermanos, recordemos, ¿quién eres para que juzgues a otros? Primero, ¿cierto? Uno es el dador de la ley, ya decíamos recién que la ley de Dios refleja su carácter santo, la ley es perfecta. Luego, Santiago dice, uno solo es el que puede salvar y perder. Ve que esta es prerrogativa exclusiva de Dios, y como es una prerrogativa de Dios, un derecho de Dios, ya no es nuestra función, no es mi carril de tránsito andar condenando a los hermanos, andar hablando mal de los hermanos, ya sea esto en privado, en público, en cualquier contexto. Yo no soy llamado a hablar en términos de condenación. Esa es un derecho divino. Mira cómo lo refleja un poco Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. Mateo 13, 40 al 43. Explicando el Señor la parábola de la cizaña. Me parece que la leímos justo la semana pasada. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué le leo ese pasaje? Porque ahí queda muy en claro quién es el que hace el juicio y quién es el que va a llevar adelante ese juicio. Es Dios Padre, es Dios Hijo, pero no es nuestra función, amados hermanos. Y Santiago hace el énfasis en un punto que es importante, y es el punto de la murmuración asociada a enjuiciar a los hermanos. Pregunta final, ¿cierto? Y en este sentido es que nosotros no debemos hacer este tipo de juicios, aun cuando sea en el secreto más íntimo de nuestro hogar. Debemos resistir la murmuración, alejarnos de ella, y cuando la estemos practicando, si la hemos practicado, y probablemente es altamente posible que lo volvamos a hacer, pedirle al Señor que nos haga sensibles. Como les decía recién, creo que la murmuración es un pecado aceptado, es un pecado domesticado, es un pecado que vive con nosotros y que muchas veces lo hemos normalizado al punto de practicarlo con absoluta libertad. La palabra del Señor y el Espíritu Santo esta mañana nos está diciendo, hermanos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. No debemos murmurar los unos con los otros. No debemos pronunciar juicios de condena en contra de hermanos que son tal vez más débiles en la fe que yo. Por el contrario, debemos buscar la forma de levantar, de edificar a esos hermanos. El Señor añada práctica y sometimiento en nuestras vidas a esta palabra. Permítame orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Es una palabra suficientemente clara para que todos la podamos entender. Sé que no existe posibilidad en la carne de someternos a tus mandamientos, pero en el Espíritu Santo y en el poder de Dios sí es posible. Por lo tanto, te ruego que nos amonestes, Señor, nos inquietes en este sentido
Y todos quienes hemos hecho en más de alguna oportunidad la murmuración como parte de nuestro vocabulario, como parte de nuestro hacer, a veces la disfrazamos de manera piadosa. Ayúdanos a discernirla y ayúdanos a combatirla, Señor. No somos jueces de los hermanos, no somos jueces en términos de condenación. Por el contrario, debemos edificar, sostener a los más débiles. Aquellos que sois espirituales, dice Pablo en Gálatas, sostengan a los más débiles, ayúdenlos. Que si alguien se cree más fuerte espiritualmente, tenga también este deber, esta inclinación. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.